Gracias a todos por estar en el lanzamiento del ciclo Claves para Interpretar la Argentina en la edición 2024. Quiero agradecer a los sponsors de esta edición, que son IMSA, también Amauta Inversiones, el Grupo Lucci, por colaborar y cooperar siempre con la organización. También están algunos miembros del board, está nuestro secretario Fernando Sabino, está Miguel Mite, vicepresidente de la Fundación, y también a todo el staff de Federalismo y Libertad que se renovó este año, así que estamos muy contentos con las incorporaciones nuevas y esperamos que más jóvenes participen de la organización en esta nueva etapa de la historia argentina. Bueno, vamos a conversar sobre el liberalismo. Tenemos dos panelistas muy interesantes, concentran bastante atractivo en las redes sociales la discusión pública. A uno lo podemos definir como más bien libertario. Hasta hace poco tiempo era muy difícil pensar que un libertario iba a estar en el Congreso argentino, mucho menos en la presidencia. Y a Sabrina, que es historiadora, politóloga, ha hecho toda una vida académica, también se incorporó de manera reciente a la política, ¿no? De hecho, son dos actores nuevos en la política argentina. Podemos definirla más bien como social liberal o más o menos así. Pero bueno, lo interesante de la cosmovisión liberal es también pensar que hay matices, tensiones, entre las diferentes líneas y corrientes, y que, como dijo el papá de Berti, que está acá, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que fue la primera persona que nos apoyó en el armado de la Fundación, los liberales no somos manada. Entonces también este tipo de discusiones son necesarias e interesantes. Entonces vamos a mezclar, vamos a tener una conversación que incluye temas que están en el plano de la historia, filosofía, el pensamiento político, pero también atado a algunos aspectos de la coyuntura, porque por primera vez en la historia argentina y tal vez mundial tenemos un presidente libertario. Vamos a pedirle primero una exposición a Sabrina, luego a Berti. Berti tiene una larga trayectoria profesional en el mundo de las finanzas, trabajó en el Grupo Santander Río, y hace poco se involucró en la política, si bien siempre estuvo comprometido con la batalla de las ideas, ¿no? Viene de una familia con tradición en ese sentido, y como ya dije, Sabrina es una académica muy reconocida. Su tesis doctoral es sobre un periodo en la historia argentina referente al peronismo. Su tesis la presentó en la Fundación el año pasado, o el anteaño pasado, no me acuerdo. Así que vamos a tener una conversación muy rica. Después de las exposiciones y reacciones de ellos, vamos a abrir un espacio para preguntas, ¿no? Para que ustedes también puedan interactuar con los disertantes. Bueno, vamos a empezar con Sabrina. Gracias. Sí. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias a Federalismo y Libertad. Es siempre un placer estar acá y un placer también estar compartiendo esta conversación con Berti sobre liberalismo. O tal vez descubramos que de lo que vamos a estar hablando es de liberalismos en plural. Y lo estamos llevando adelante en un momento bastante cómodo para nosotros, porque hablar de liberalismo hace 10, 20, 25, 30 años era hablar solo. Y hoy estamos aquí un montón de personas interesados en conversar sobre esto. Y en gran parte es porque ganamos una batalla cultural. Una batalla cultural que a mí me gusta recordar que en el 2015... Durán Barba también dijo, ganamos una batalla cultural en base a globos, ¿no? En ese momento. Y me gustaría hacer la diferencia con lo que tenemos hoy en día, porque yo me acuerdo que cuando escuchaba a principios del gobierno de Macri que se había ganado una batalla cultural, decía, ganamos las elecciones. Y ganamos las elecciones cortito, casi de casualidad. Pasaba 1 o 2 semanas más y no sabemos si no terminaba Scioli de presidente en vez de Mauricio Macri. ¿Qué cambio cultural se dio tan evidente?
Yo sostenía en ese momento que en realidad lo que había era un fuerte hastío de lo que había sido el kirchnerismo, un kirchnerismo que era el del 54% de Cristina, del vamos por todo, de la reforma constitucional, del Consejo de la Magistratura, y nos asfixiamos. Y todos votamos algo diferente y que fuera justamente un cambio, con Cambiemos. Pero a diferencia de ese momento en el que también recordemos que se escribía sobre batalla cultural y que se hablaba de eso, creo que lo que podía definir a esa experiencia era ser antikirchneristas, pero no una identidad en positivo. ¿Había algunos liberales en el gobierno? Sí, había algunos liberales, pero también había muchas otras cosas que dificultaba entender ideológicamente de qué tipo de experiencia se trataba. Acá me parece que estamos ante un fenómeno diferente. El gobierno de la libertad avanza, el grito de viva la libertad carajo que Milei repitió a lo largo de años y que terminó adentro de la ciudadanía, posiblemente con los 20 años de populismo encima, con la experiencia de la pandemia que nos encerró, que nos dejó, que nos llevó al lugar de menos libertades que habitamos los que tenemos experiencias solo democráticas en nuestro haber al menos. En este capítulo que nos toca de la batalla cultural, creo que podemos decir con más orgullo que estamos más cerca, no sé si de ganarla, yo no me siento cómoda y la verdad es que quiero estar siempre alerta, porque la historia del liberalismo en la Argentina es muy larga y hubo un momento en el que no existía casi otra cosa que el liberalismo. Pensemos en el siglo XIX, todavía existían los conservadores, ¿no? Pero todas las figuras que recordamos, muchas vienen de aquí, Alberdi, Avellaneda, Roca, pero también Sarmiento, también Bartolomé Mitre, todos ellos eran liberales y casi no existía dentro de los sectores dominantes ideas que no lo fueran. Hasta muy final del siglo XIX, principios del siglo XX. Y parecía que lo único que iba a haber siempre era liberalismo. Y sin embargo, cuando uno recapitula el siglo XX desde el siglo XXI, lo que ve es experiencias que unieron muy fuertemente al liberalismo con el conservadurismo. Y acá estamos con un gobierno que es un experimento muy nuevo para la Argentina. La Argentina es un lugar en donde en general los presidentes llegan dentro de partidos que existen o alianzas que se configuran a partir de fuerzas preexistentes. Esta experiencia de hacer un partido y llegar en 2 años, digo, no es la experiencia del PRO que gobernó la ciudad de Buenos Aires 8 años antes. Es una experiencia completamente novedosa y muy conducida por las ideas. Y por las ideas de la libertad. Y acá es donde quiero, ante todos ustedes, ¿cuántos seremos acá más o menos? 200. Hoy éramos 40 en el almuerzo. Y quiero contar una infidencia de un intercambio que José Guillermo no nos dejó seguir, que nosotros hubiéramos seguido encantados, pero que nos cortó, que tenía que ver con cuál es el rol del Estado, que es una pregunta imprescindible cuando nosotros hablamos de liberalismo. Un poco lo que sucedió durante el almuerzo es que Berti planteaba que el Estado se tiene que ocupar de la seguridad y de la justicia. Algo parecido a un minarquismo, ¿no? Entender esas funciones mínimas que tiene el Estado. Y lo que dijo, que estoy completamente de acuerdo, es que hay que tener muchísima conciencia de que lo que gasta el Estado lo pagamos todos, que el dinero del Estado sale de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Pero a mí me hace mucho ruido esta idea, como liberal, me hace mucho ruido, o como socio liberal, me lo pongo en mi bio de Twitter, me hace mucho ruido esta idea de que el Estado solamente tiene que ocuparse de la seguridad y la justicia. Seguro que tiene que ocuparse de esas cosas, pero ¿no tiene que ocuparse también de la educación? Yo realmente creo que sí. Y que la educación después puede ser de gestión pública, de gestión privada, pero los minarquistas, quienes creen en esta versión más reducida de las obligaciones del Estado, tienden a poner en el centro la figura del individuo y
plantear que no se lo puede obligar a nada. La realidad es que yo estoy de acuerdo con eso en términos abstractos, en términos teóricos, me gusta, me atrae esa idea de una libertad radical de los individuos, casi sin límites, pero hay un hecho, que es que el individuo abstracto, el individuo que no se relaciona con otros individuos, no existe. No existe en la forma de organización social que nosotros tenemos. Vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y encima vivimos en un país absolutamente comunitarista que durante todo el siglo XX nos bajó muy fuertemente la idea de que el bienestar general tiene que imponerse ante el bienestar individual. Y yo no puedo estar más en contra de eso, porque yo concibo como liberal que al bienestar general se lo alcanza como la suma de los diferentes bienestares individuales en conjunto, que son diversos, que son plurales, y que en todo caso, si existe algo parecido al bienestar general, es la suma de todo eso, pero no algo definido por un conductor o que viene dado desde arriba. No, no creo en eso. Entonces, entendiendo que creo en los diferentes bienestares y en la centralidad de la figura del individuo, también entiendo que vivir en una sociedad en donde todos tenemos acceso a la educación nos hace a todos vivir mejor. No solamente a aquellos que pueden pagarla, no solamente a aquellos que pueden apreciarla. ¿Saben que con la educación rompe las leyes de mercado? Porque no es que aquellos que tienen poca educación o nada de educación reclaman educación. No, la educación es algo valorado por los que somos más educados. Porque entendemos para qué nos sirve, porque conocemos para qué ha servido históricamente en la Argentina formar a la sociedad, acceso a qué nos ha dado, tanto individualmente como país. Y en ese sentido es que a mí me parece muy importante replantearnos que hay más cosas, además de la seguridad y la justicia, que el Estado tiene que ocuparse. Siempre teniendo en cuenta que cada vez que el Estado gasta plata viene de nuestros bolsillos, sin perder nunca de vista eso. Pero si nosotros no estamos pensando en que necesitamos todos vivir en una sociedad educada, y no solo los hijos de algunos de nosotros, lo que estamos haciendo es condenando a nuestros hijos a vivir en una sociedad peor. Porque nuestros hijos van a vivir en una sociedad con muchísima gente que cayó completamente del sistema y que no respeta las reglas básicas. Entonces, la idea de la libertad radical a mí me puede parecer súper atractiva en teoría, pero cuando pienso en el mundo que va a habitar mi hija, que hoy tiene 11 años, cuando ella tenga 25 o 30, lo que quiero es un mundo de más bienestar. Porque aparte creo que el capitalismo nos ayuda justamente a generar mayor bienestar para mayor cantidad de personas. Y que hay que apostar a eso, pero que también tenemos que apostar al esfuerzo individual. Y el esfuerzo individual hay que incentivarlo muchas veces. No es lo mismo nacer en una casa con una biblioteca que nacer en una casa con padres que no leyeron un libro en su vida. No es lo mismo terminar el secundario o el 50% de los argentinos que no lo terminaron. No generan la misma sociedad. Y todos estamos de acuerdo en educación y en un país con 57% de pobreza yo no me animo a plantear muchas más cosas necesarias. Digo, liberalicemos la economía, saquemos todas las trabas que nos evitan crecer, todas las trabas que nos evitan que evitan al que tiene una empresa contratar, poder dar más trabajo, poder generar más capital. Todos sabemos que los estados no generan riqueza, en todo caso lo que hacen es redistribuirla, y que en los casos extremos, cuando es todo redistribución, lo único que hace es que sean sociedades pobres. Cuba es un gran ejemplo, Venezuela es otro gran ejemplo. Pero también quiero dejar planteado, tal vez para una segunda etapa, cuando estemos mejor, cuando la pobreza no sea del 57%, cuando volvamos a esos números que eran escandalosos en la Argentina de los años de fines de los 60 o 70, pero que eran un 4, un 5, un 6% de pobreza. Y ahí digo, hay otras cosas que también importan.
Y acá la batalla cultural quiero ser cuidadosa con cómo la damos, porque hay una parte de batalla cultural que es cultura, que a mí me interesa muchísimo. Hay una parte del liberalismo que cree que lo que hay que hacer con la cultura es dejarla ahí, que se desarrolle, no intervenir. Es algo que el mercado regulará. La cultura es muy amplia, ¿no? Y hay ofertas y posibilidades culturales que se desarrollan a partir del financiamiento estatal y hay otras privadas. Y obviamente hay prioridades. En un país que los chicos no están comiendo, la cultura no es una prioridad y yo lo entiendo. Pero sí es un horizonte a alcanzar. Estábamos hablando la mañana y Berti decía, hay que cerrar el Inca. No sé, tal vez hay... ¿El Inca? Inca, ¿sí? ¿Sí? El INADI estamos re de acuerdo en cerrarlo. Sobre todo porque me parece que... bueno, nada, cerrar algo que no funciona, que no cumple con sus objetivos y que además persigue opositores es más que claro que hay que hacerlo. Pero el Inca yo no estoy tan convencida. Si vos me dijeras, en este momento no tenemos un mango para destinar al mundo de la cultura, para hacer películas, para bancar centros culturales, yo digo, está bien, ok, estamos en el 10º subsuelo. Que los chicos coman, que los chicos vayan a la escuela alimentados, que los chicos aprendan. Vamos, 2, 3, 5, no sé cuánto tiempo que no podemos ayudar desde el Estado a que la cultura... Ok, estamos en el horno, nos dejaron acá, digo. Pero no perdamos el horizonte, que la cultura enriquece a las sociedades y que muchas veces la cultura termina generando más dinero que el que cuesta, ¿no? Porque eso es ser bastante corto de vista y sobre todo operar más ideológicamente que con datos. Que es una encuesta que circuló en estos últimos días, que lo que preguntó en una parte es ¿cuál de los artículos de la ley ómnibus recibían más apoyo por parte de la población? El que aparece en segundo lugar es un artículo que plantea la posibilidad de que las universidades nacionales arancelen a los estudiantes extranjeros que vienen a cursar el grado a la Argentina. Es súper popular eso, la gente lo está pidiendo. ¿A ustedes les gusta la idea? Tengo miedo de preguntar. Sí, estamos de acuerdo. Que si vienen a la universidad, paguen. Bien, perfecto. Algunos datos, como para pensarlo juntos, y yo después les hago la misma pregunta y si ustedes me siguen diciendo me encanta, me voy a casa, lo sigo pensando a ver cómo puedo traer mejores argumentos. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que primero estamos haciendo una ficción, porque esa ley lo que hace es darle a las universidades nacionales la posibilidad de arancelar. ¿Conocemos universidades nacionales? ¿Sabemos cómo piensan? ¿Sabemos cómo están gobernadas? ¿Cuántas universidades nacionales creen ustedes, de todas las que existen en la Argentina, que van a cobrarle a estudiantes extranjeros? Yo creo que bastante llegando a 0 el número. Entonces, es algo que estamos haciendo como batalla cultural, es algo que estamos haciendo como para marcar el rumbo. Pero ¿cuál va a ser la efectividad? Permito dejar la pregunta. Pero por otro lado también quiero venir con algunos datos que tienen que ver con la parte económica. Cuando nosotros decimos que paguen los extranjeros que vienen a estudiar el grado a la Argentina, estamos diciendo no los podemos mantener nosotros. ¿Por qué no los podemos mantener? Por lo mismo que ya dijimos, porque hay chicos que no están comiendo, porque hay chicos que no están terminando ni la primaria ni la secundaria. Entonces focalicémonos en eso. Pero nos ponemos a estudiar el tema y la realidad es que los estudiantes, sobre todo latinoamericanos, más que nada colombianos, brasileros, que vienen a la Argentina a estudiar, terminan dejando en la Argentina más plata que lo que cuesta bancarle su estudio.
Y esto se mide y se sabe. A ver, ¿por qué? Porque en general son familias de clase media que vienen, que alquilan un departamento, que pagan nuestro impuesto más extendido que es el IVA, porque vienen sus familias de visita y traen divisas, porque viajan por las provincias y hacen mucho turismo, porque empiezan a trabajar y son mano de obra, se insertan en la vida argentina. Son algunos, todavía no tenemos esos números, los que vemos que se quedan después de terminar la carrera y que, bueno, pasa a ser un poco el corazón de la Argentina, ¿no? Digo, somos muchos los que venimos de familias que en algún momento nuestros padres, abuelos o bisabuelos fueron inmigrantes y que este país les abrió los brazos. Entonces, cuando esta medida es tan popular, yo hago una pregunta. ¿Estamos siendo liberales o estamos siendo conservadores? ¿Qué tipo de sociedad queremos generar? Porque yo quiero una sociedad que progrese y yo quiero una sociedad en donde el dinero de cada uno de nosotros esté destinado de la mejor forma posible y que todos gocemos de la mayor libertad. Pero la mayor libertad también se da cuando nosotros salimos a la calle tranquilos, cuando nosotros tenemos formas de convivencia democrática que no nos hace estar limados todo el día por nuestra realidad económica, por nuestra realidad de inseguridad, por nuestra realidad política. Entonces, lo que pido es, en todo caso, pensemos en etapas. Hoy estamos en una urgencia difícil de dimensionar, porque no se me ocurren casos históricos para decir cuán mal estamos hoy. Ok, hoy hay que tomar determinadas medidas. Yo lo que pido es dejemos las puertas abiertas para pensar en otro momento no tan urgente de los problemas argentinos, cuáles son las cosas que tiene que hacer el Estado para vivir, sí, en la sociedad que queremos vivir. Muchísimas gracias. A Sabrina le confié que iba a hablar de la cultura y preparó todo el arsenal. No debía haber dicho nada. Bueno, pero es un tema interesante, me encanta eso de no estar de acuerdo, porque cuando todos pensamos igual nadie piensa. Entonces cuando hay un debate de buena fe y con honestidad intelectual es lo más enriquecedor. Y que generalmente cuando se debate, cuando se dice se pierde un debate, cosa que no encuentro darle dimensión de eso, se pierde un debate, generalmente es por las cuestiones de chicanas y esas cosas, generalmente cuando se dice se pierde un debate, a la gente en la televisión le gusta la pelea de perros, y en realidad por ahí conceptos quedan muy pocos, pero esa elaboración y esa producción creo que es muy constructiva, y el que pierde el debate es el que gana, en realidad, porque se lleva algo del otro, cosa que es muy difícil incorporar, el tema de egos, todo un proceso personal de cada uno. Tema cultura. Primero decirle que es un momento fascinante para estar en la Argentina desde el punto de vista de las ideas, porque Javier abre todos los días, y lo vemos, el ejercicio de romper paradigmas. Tenemos lo del INADI de ayer, ahora vamos a discutir el tema de la cultura con el tema del INCA, en fin, pero todo el tiempo pasan estas cosas que para los liberales los disfrutamos enormemente porque es una gran oportunidad, no solamente porque estamos en la cresta de la ola, sino es una oportunidad de con mucha paciencia, con perseverancia, tratar de poner el ángulo filosófico de esa coyuntura, que es una gran oportunidad. Entonces el tema de la persuasión es importante y la consideración entre contrapartes, que puede ser gente que nunca estuvo expuesta a la idea, y es gente de buena fe y buenas intenciones. Entonces, claro, hay mucho revuelo y la gente que justamente no estuvo expuesto a las ideas liberales, se le crean cortocircuitos y aparecen estas cosas todos los días. Por eso me parece algo fascinante y se debe a la batalla cultural que yo siempre digo, la batalla cultural nunca tiene término porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otro. Entonces siempre la tensión entre el liberalismo y el colectivismo va a estar, es como una cinchada, que hay que estar del lado de los que tiran para el lado de la libertad. Y hay una frase de Edmund Burke que dice,
que todo lo necesario para que las fuerzas del mal se apoderen de este mundo es que haya un número suficiente de gente de bien que no haga nada. Y eso es lo que le pasó a la Argentina. Estuvimos demasiado como espectadores viendo las hinchadas y nadie se ponía a tirar. Sin embargo, los colectivistas son muy buenos en eso, están siempre en la batalla. Entonces es hora que aprovechemos esta inercia milagrosa que nos trajo Javier para que en esta instancia de la batalla cultural no lo perdamos nunca y no tengamos estos altibajos que volvemos a las crisis, al estatismo y a la nacionalización de todo. Entonces es tarea de nosotros y no necesitamos tener un blog, ni escribir en Clarín, ni dar clase. Creo que en nuestro pequeño metro cuadrado, siempre preparándose uno, o sea, agarrado al lado bueno de la biblioteca y prepararse para que el mensaje sea consistente a la hora de debatir, es tarea de absolutamente todos, porque nadie va a defender la libertad de ustedes como ustedes. Y siempre los Castro y los Chávez están, digo yo, a la vuelta de la esquina. Dicho esto, la cultura, que es otro tema que parte de esto, y en el almuerzo decíamos, ¿para qué queremos Estado? Me parece algo bueno como punto de partida en cualquier discusión, donde ves dónde está parado el otro. Te dicen, yo quiero Estado para esto, y debería, y las plazas, y necesito juegos para los chicos. Bueno, querés todo para el Estado. Entonces vas a tener lo que pedís, que en definitiva es pérdida de libertades, y te van a arrancar el fruto de tu trabajo, porque el político no pone de su bolsillo. Entonces podemos tener distintas posiciones de ideas de para qué queremos Estado, pero creo que una de las cosas que comentó Sabrina con mucho tino es que el Estado no crea riqueza. Y hemos escuchado en políticos que decían que es un elemento de transformación, un factor de crecimiento. No, el Estado no crea riqueza, consume siempre capital. Aunque admito que después dijiste algo, te contradijiste, porque dijiste que incluso lo que, no sé si por ahí te entendí mal, que muchas veces cuando extrae coactivamente recursos, caso cultura, después la riqueza que provee es mayor a lo que sacó. Que entiendo que no es, si siempre extrae y consume capital, siempre es así, consume capital, no es un elemento productivo. Pero la cultura viene de cultivar, ¿no? de sumar valores. ¿Cualquier valor? No. ¿Cualquier cosa es la cultura? No cualquier cosa es la cultura. Hay gente que cree en la vida y el derecho a la vida, bueno, está bien también para ellos y da todo lo mismo, y no es así. El misterio que tiene el hombre en su vida es descubrir la verdad con mayúscula, el bien y el mal, y distinguir eso no da todo lo mismo. Entonces son valores que nos acercan a la perfección, nunca nos van a hacer perfectos, nada, ni la cultura ni nada, porque somos seres imperfectos y en esta vida no vamos a ser perfectos, pero nos acercan a valores como la belleza, la benevolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son valores individuales. Y esto también Sabrina lo puntualizó correctamente, esto con la cuestión del bien común, que me parece muy interesante. Que yo también tenía la posición de que el bien común es la suma de los bienes individuales. Y encontré de Jorge García Venturini una definición mucho mejor, que la comparto con vos, Sabrina, que es que el bien común es el bien que nos es común a todos, y es que nos respetemos. Con lo cual nos respetemos los proyectos de vida. Entonces, al ser individuales, es algo muy particular y muy íntimo de la cultura nuestra. Por eso, uno a medida que se internaliza en esta cuestión del individualismo, ve absolutamente ridículo hablar de la cultura nacional y la cosa colectiva. Que dejando de lado lo mal que se usa, vamos a un argumento que lo voy a dejar para lo último, el argumento más importante, filosófico, del tema de que el Estado esté metido en la cultura. Pero está claro y todos vamos a coincidir que generalmente como está en la línea de la política, está en los intereses de la política si la cultura se mete ahí. Entonces va a ser usado para la política. Entonces tenés distintos grados hasta los extremos de los nazis. Hitler tenía una cámara de la cultura, imagínense eso. Goebbels decía que había que
que instalar, penetrar, profundizar todo lo que era la cultura alemana. Había una ley a fines del 30 de la Alemania nazi que decía, hablaba sobre la unión de suelo y sangre de la raza y la costumbre alemana. Y bueno, eso después dispara, por supuesto, hacia cualquier lado, y la historia conocida por todos del nazismo. Himmler, también otro jerarca nazi, decía algo ya vinculado con un mandato divino que tenía de la obediencia al alemán. Entonces te dispara el uso político de las cosas más aberrantes. Volviendo al tema de la individualidad, uno de mis primeros libros que me alcanzó papá en inglés era uno de Roger Williams, que era un médico, que se llamaba You're Extraordinary. Y el médico contaba cómo éramos distintos nosotros desde el punto de vista físico y lo iba llevando al plano del cerebro y al plano del alma, que es mucho más sofisticado. Entonces contaba la cosa genética, las diferencias de las redes nerviosas, el tema muscular, la genética, el tema del cerebro, que el cerebro hay que entender que no somos cerebro, el cerebro es materia, es una herramienta que tenemos para comunicarnos con el mundo. Thomas Szasz habla de que no hay tal cosa como enfermedad mental. Quizás son daños de comunicación que tiene el cerebro, porque hablar de enfermedad mental es hablar como una enfermedad del alma, porque la mente es el alma, es el yo, somos nosotros, que nos conecta eventualmente, como digo, el cerebro al mundo real. Y cuando hay un daño de tejido o cerebral, bueno, tenemos todo para dar, pero quizás no lo podemos comunicar, no lo podemos interpretar, no lo podemos asimilar y demás. Entonces, esto de que el gobierno se meta en el tema de la cultura, además de los incentivos que crea, que creo que son sumamente nocivos y en línea con la política, vamos a ¿para qué queremos Estado? ¿Queremos Estado para que nos diga desde el vértice político qué es la cultura y la haga obligatoria? Hay gente, y no digo que sea la posición de Sabrina, pero hay gente que cuando vos criticás que lo tenga en manos el Estado a eso, porque de vuelta, ¿para qué queremos Estado? Yo creo que el Estado es para proteger los derechos individuales e impartir justicia, nada más. Después son justamente el bien común, que nos respetemos nuestros proyectos personales, que son muy distintos, del plano de la educación, de la salud, de los deportes y de la cultura también. Entonces, ¿por qué los artistas, y yendo al Inca, y para cerrar y después hacer un intercambio también con ustedes, lo del Inca, yo le reconozco, no sé quién le decía, es un periodista, ya no sé con quién hablo, pero cuando leía la ley y veía, por ejemplo, lo del ¿cómo se llamaba? Se me acaba de ir, el INADI, que mantenía la ley lo del INADI, solamente le hacía cosas de transparencia y de control, y qué sé yo, cuando leía la ley, esto no es el espíritu de Javier seguro. Pero bueno, asimilé con que no se pueden dar todas las batallas al mismo tiempo, y quizás una forma era aterrizar en el INADI para ver qué es lo que hay adentro y destriparlo en segundos tiempos. Y hay muchas batallas para dar. Hoy es la reforma del Estado y el ajuste fiscal, es lo que quiere Javier y acompañamos. Lo del Inca me pasó lo mismo. Leía y habla del Inca, y siempre el Inca tiene que ser un solo artículo que lo limpien. Y hablaba, bueno, de los controles y que iban a hacer un comité para ver qué cosas se financiaban. Yo decía, bueno, por supuesto lo iba a apoyar porque creo en esto de la cuestión de las batallas y los tiempos y el trabajo fenomenal que ha hecho el Poder Ejecutivo. Pero el Inca no tiene razón de ser. ¿Qué derecho tiene esto que hablan del derecho, que también discutíamos, ¿no? Del tema que me parece clave? A mi modo de ver, los únicos derechos son a la vida, la libertad y la propiedad. Nada más. Escuchamos políticos que dicen, hay que reconocer más derechos. ¿Para qué? ¿Qué otro derecho hay que reconocer? A la educación. Bueno, ahora lo discutimos. No lo discutimos. No hay derecho a la educación, hay cosa más importante como la alimentación, y no hay derecho a la alimentación. Que sea un derecho es la excusa para que el gobierno lo tome y lo haga pedazos. Ese es el derecho. A la vida, la libertad y la propiedad. Porque, ¿qué quiere decir? A ver, esto es importante, que me sacaste del script, pero bueno. Esto es importante tener en cuenta. A cada derecho corresponde una obligación.
¿Se entiende eso? Es mío, tengo derecho al saco, ustedes la contrapartida, la obligación de respetármelo. Ahora, si yo digo que tengo derecho a un saco que no poseo, la contrapartida es la obligación de ustedes a proveérmelo. Y eso es lo que pasa con todo lo del tema que se ha agregado en la Constitución de los derechos sociales, que es una absoluta estupidez. El artículo 14 bis contradice el artículo 14. Cuando se habla de la vivienda digna, quiere decir que otros le tienen que pagar la vivienda a un tipo que no trabajó para eso. Entonces, de vuelta, yendo al ejemplo del saco, si alguien dice que tiene una vivienda y tiene derecho a esa vivienda, la contrapartida es que se lo respeten porque se lo ganó con su trabajo. Ahora, decir que alguien tiene derecho a una vivienda que no posee, los otros se la tienen que financiar. Y no caigamos en la trampa de la izquierda que dice, vos, y típico, Venegas Lynch porque tenés la vida hecha y los pobres. No, el tipo que tiene la vida hecha, que no es mi caso, el que le va muy bien, eventualmente come menos salmón ahumado los martes cuando le cobran impuestos para el redistribucionismo. El que realmente está afectado es el tipo que se toma 14 colectivos para tener 3 trabajos, vive al lado del tipo que le dan la vivienda digna y este tipo está trabajando para todos los meses comprar algunos ladrillitos y una bolsa de cal. Y tiene que pagarle la vivienda al otro. Entonces, se crea esa asimetría en el socialismo donde el que pone los recursos coactivamente no lo recibe, ni siquiera es el beneficiario, es otro. Entonces, esto durante mucho tiempo ha sido el caballito de batalla de los políticos, de decir, vos sos el postergado. Todo para perpetuarse en el poder. Vos has sido el perpetuado, va con el tema del dogma Montaigne, el pobre es pobre porque el rico es rico, se pone la capa de justiciero y yo decía, yo voy a hacer justicia para vos. Entonces se crea un contrato tácito en que si vos me perpetuás en el poder, me votás siempre, sos la mayoría, y yo te garantizo que voy a explotar a la minoría. Entonces se transforma la democracia y que usan los políticos como un caballito de batalla, la democracia, para llegar y hacer esto y vivir de la política y llegar a la tiranía de las mayorías, o como decía Hayek, a la democracia ilimitada. Entonces, para cerrar, ¿qué justificación moral hay de que un grupo de gente, artistas, se crean superiores y una raza superior para que el sastre, el bicicletero, el camarógrafo y demás tenga que financiarle sus actividades? Para subsistir, todos nos dedicamos a vender bienes y servicios o bienes o servicios a los otros y competimos en el mercado. El mercado es la gente. De esa manera subsistimos. Dependemos del otro. Para mejorar nuestra condición, necesariamente tenemos que mejorar la vida de otros. Entonces, ¿qué pasa con el sastre? Claro, lo que pasa con el sastre que tiene que ir todas las mañanas, abrir a las 6 de la mañana y hacer sus trajes y demás y depender de los clientes y salir a buscar clientes porque no tiene poder de lobby como los artistas que se creen superiores y hablan del derecho a la cultura. No hay derecho a la cultura. Se paran en ese plano. Entonces la gente que está en contra del privilegio de los artistas te ponen las antípodas y crean la falacia del hombre de paja y te dicen estos están en contra de la cultura. No, muy por el contrario, la cultura es, igual que la educación, un valor fenomenal. Lo peor que podemos dar es dárselo al Estado y mucho menos que haya redistribucionismo con la guita del bicicletero y del sastre. Muy bien. ¿Puede ser una cosa? Sí. Un pequeño asterisco. Yo también quiero. No, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Es por lo que comentaste el derecho a réplica. Que vas si querés discutir, pero es muy cortito. Y es importante también para poner en marcha las neuronas. Digo, estamos acostumbrados al derecho a réplica, que vienen los tipos a los canales para decir, derecho a réplica porque alguien habló mal de mí. Yo creo en la libertad de expresión al 100%, sin peros. Si alguien te dice la libertad de expresión y te dice pero, no cree en la libertad de expresión. Entonces, si yo tuviera un canal de televisión y hablo mal de Sabrina, si digo cosas que le afectan en sus derechos, vamos a la justicia, me lleva a la justicia. Pero ¿con qué derecho va a invadir mi propiedad, que es mi canal, Sabrina, decir tengo derecho a réplica a través de una legislación que yo le tengo que dar parte de mi espacio, que lo financio con auspiciantes y más para decir lo que yo quiero, a que ella me haga una réplica? El tema de la censura solamente censura el Estado. Si yo en mi canal no la invito nunca a Sabrina,
es el uso de mi propiedad. Lo cual no quiere decir que ella pueda poner un banquito y un megáfono en la plaza, decir lo que quiere, tener un blog o escribir en Twitter. Entonces, cortémosla con lo del derecho a réplica, que sé que es una forma de expresar justamente una réplica, pero es muy común y tienen que aceptarlo porque es una ley. Yo creo en la conversación y que en la conversación está en decir algo y en escuchar lo que el otro dice y en tratar muchas veces juntos de, no sé si llegar a un acuerdo, pero sí de ir pensando en voz alta. Creo que vivimos en tiempos que se perdió la costumbre de pensar en voz alta y yo celebro la conversación, que es la forma que tenemos las personas de conversar con otros. Y por eso no me voy a extender y demos lugar a las preguntas. Recordemos de no hace muchos años la expresión que se vayan todos. Es típico del pueblo argentino y de otros también el voto castigo. Entonces estamos frente al gobierno de Milei porque ¿acaso hubo realmente un cambio cultural, como dijo la diputada nacional? ¿O es un voto castigo? Cuando veamos realmente el cambio en la construcción de este país, cuando desaparezcan todas las estatuas de Eva Perón, de Kirchner y de todos esos falsos estadistas que estafaron al pueblo con el populismo, vamos a poder decir, hubo un cambio cultural. El cambio cultural, como todos los fenómenos sociales y culturales, son procesos. No es algo que se da 100% o no se da 0%. Hoy estamos teniendo en la esfera pública conversaciones que hace 4 años, 8 años no se podía tener. A eso me refiero yo. Posiblemente tengamos diferentes definiciones sobre qué es un cambio cultural o qué es haber, al menos, no sé, herido con la batalla cultural, en el sentido de que vivimos en la hegemonía del kirchnerismo y de sus ideas durante décadas. Y incluso durante el gobierno de Cambiemos seguimos viviendo en esa hegemonía kirchnerista. Se pensaba de esa forma. Ahora, la libertad que hay para decir cosas, los temas que estamos discutiendo, como decía Berti hace un rato, que surjan nuevas discusiones todo el tiempo, bueno, a ver, para mí está hablando de una realidad diferente a la que teníamos antes. ¿Cambió la Argentina? ¿Es otro país? ¿Nos convertimos de repente en una sociedad anglosajona que nos vinculamos de forma diferente entre individuos y creemos en la cooperación en vez de...? No, obviamente que no. Pero los cambios sociales nunca son de un día para el otro. A ver, hablemos de cambios mucho más grandes que el triunfo de Milei. Hablemos de la caída del muro de Berlín. La descomunización tampoco fue un proceso que se dio de un día para el otro. Y sin embargo tenemos fechas en donde se produjo la descomunización. Entonces yo creo que sí, no solo creo que estamos ante un cambio cultural, sino que creo que lo tenemos que militar todos los días y lo tenemos que defender todos los días, porque del otro lado están muy interesados en que nada cambie. Entonces es todo el tiempo estar empujándolo y todo el tiempo afirmándonos a nosotros que lo estamos haciendo. ¿Por qué, siendo economista y habiendo escuchado en muchas charlas aquí, tanto a Venegas Lynch hijo como a Milei sobre las estadísticas económicas para el plan económico, para implementar un plan económico, ¿por qué en materia de seguridad y de justicia no trabajan con estadísticas? Porque pareciera de que la prensa nacional es el eje donde se desarrollan las políticas en materia de seguridad o en materia de justicia. Le doy un solo dato. Hoy salió la estadística del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El promedio de sentencias no firmes comparada con la cantidad de causas que ingresaron el Ministerio Público Fiscal de la Nación no llega al 1%. Entonces,
Cuando hablamos de política en seguridad y en justicia, que para mí es el eje del liberalismo, ¿por qué no hay estadísticas? ¿Por qué no trabajan en hacer estadísticas y abandonamos lo que es toda la prensa, todo lo que nos muestran los diarios, que obviamente es parcializado? Los crímenes que tenemos en Tucumán no salen en el diario Clarín, por darle un dato. Bueno, no sé, yo estoy en el legislativo, no sé qué se está haciendo en el Poder Ejecutivo. Lo que sí estoy seguro es que coincido, por supuesto, en el análisis. Lo que no hay que hacer es salir por todos lados a reclamar qué pasa con esto, porque claro, estamos en el quinto subsuelo del infierno, todo es un desastre, donde se toca y hay pus. Entonces, en principio, como decía al principio, se atacó primero la reforma del Estado, la reforma del Estado y el ajuste fiscal. Después hay un montón de cosas que vamos viendo progresivamente. Con esto no estoy poniendo en un segundo plano el tema judicial, que creo que no solamente el problema es el tema administrativo, es el tema de toda la tradición zafaroniana que está impregnada y hay que empezar a desintoxicar. Yo creo que, dado que mencionaste economistas, creo que del lado del liberalismo se puede hacer la autocrítica que hemos estado demasiado en la coyuntura de lo crematístico, que las LELIQs y la inflación, en fin, todo en línea con principios de apertura de mercados y demás. Y acá de vuelta me salgo un poco de la política, porque esto es típico, ¿viste? Hay algún periodista te saca de contexto y siempre hay que decir, bueno, estamos hablando del deber ser respecto a lo que es la política y lo que es, como también decía Sabrina, del contexto con el que estamos. Entonces hay que manejar dentro del contexto las restricciones que tiene ese contexto de estar en el fondo del mar. Pero todo lo que le digas ministerio de es para controlarlo. Vos cuando hablas de Ministerio de Economía, y de vuelta, estoy hablando en el plano del deber ser y la parte filosófica, hoy es necesario porque tenés que manejarlo desde ahí, pero venimos con la tradición de que desde el gobierno hay políticas económicas, que es uno de los problemas que tenemos, debido a esto de los marcos institucionales que dan vía suelta, digamos, a los delirios del Estado de meterse en absolutamente todo. Pero cuando decís Ministerio de Cultura, es para controlar la cultura. Ministerio de Economía es para controlar la economía. Distinto es tener eventualmente una Secretaría de Hacienda, que en definitiva son los que manejan la administración de los fondos públicos. Pero Ministerio de Economía es para controlar la economía. Entonces, en algún punto, creo más lejano de estar cuando estemos más cerca de la superficie, creo que el Ministerio de Economía no tiene razón de ser. En base a lo que venía escuchando de la charla, creo haber escuchado en un momento cuando se decía que en este contexto que estamos, básicamente le escuché decir como que no había que cerrar el Inca, por ejemplo, en el caso de cultura, porque tal vez genere más riqueza que lo que gasta. O sea, como el Estado como generador de recursos, de riqueza. ¿En base a qué datos, fuentes, información puede determinar eso? Porque yo considero que no es así. Y si fuera tan así, si sería generador de riqueza, entonces habría que darle más recursos, porque total sería como un negocio donde generaría riqueza, lo cual creo que no es así. No, el Inca no creo que genere, no sé en base a qué dato maneja esa información. Hay para mí una diferencia, entendiendo que siempre el Estado está gastando dinero que es de todos. Hay una diferencia, que los economistas la manejan mucho mejor que los politólogos y los historiadores, que es entre gasto e inversión. Que está gastando dinero el Estado está claro, pero hay algunos gastos que después, sí, no el Estado nunca genera riqueza, pero gasta dinero de determinada forma que sí genera riqueza su impacto. ¿En qué estoy pensando? El caso más obvio, y no estoy evadiendo el Inca, ahora voy para ahí, pero la educación es el caso más obvio.
Cuando el Estado forma a las personas para el trabajo, lo que está haciendo después es ayudar a que crezca el PBI del país. Directamente, no, por supuesto. Digo, no hay aquí nadie que crea que todas las ideas colectivistas se quedaron hoy en Tucumán de la puerta del hotel para afuera. Nadie está planteando acá eso. Pero justamente como hay acuerdos enormes, lo que quiero plantear yo es que no todos los gastos del Estado son gastos efímeros y que no tienen consecuencias. Hay algunos que sí pueden ser entendidos como inversión. En el mundo cultural, creo que la respuesta viene por diferentes lugares. Uno tiene que ver, lo voy a decir de forma bastante desordenada, pero uno tiene que ver con la marca país. La marca país se hace y las marcas países se venden muy caras. ¿Y por qué se venden muy caras? Porque, por ejemplo, consecuencia de eso es traer turismo, traer dólares. Y traer dólares a lugares en donde no pasen 2 o 3 días, como pasan la mayoría de los turistas en Argentina, que no van a Bariloche o que no van a Cataratas o que no van a Mendoza, sino que se queden una semana, que se queden 10 días. Eso se hace muchas veces, pero no es que tenemos que ponernos creativos. Miremos España. España es un país que creyó en su marca país y que creyó en incentivar la venta de lo propio, bellezas naturales y culturales, y que creció económicamente de forma enorme. En el caso del Inca, lo que yo dije para ser más clara es que en este momento yo entiendo que la producción audiovisual no es una prioridad, y lo sostengo. Hay prioridades, no hay plata, no alcanza para las necesidades básicas y hay prioridades. Pero eso no quiere decir que el problema del Inca o de la cultura en general no sea el financiamiento de la cultura, sino en todo caso la sobreideologización, querer utilizar la cultura para querer bajar línea. Me parece que los problemas del Inca se pueden detectar y tienen que ver en muchas ocasiones con su funcionamiento. ¿Es el Inca un espacio plural en el que, sin importar qué es lo que se quiera mostrar al mundo y sin importar cuáles son las ideas de la persona que va a producir eso, tiene las mismas posibilidades que alguien afín al kirchnerismo, a los gobiernos o a la cultura kirchnerista? No, la realidad es que no lo viene siendo. Entonces ahí está fracasando. Pero después hay películas que se producen en Argentina que tienen costos que son superados por la ganancia que obtienen y porque el cine es una industria, el cine emplea, el cine paga impuestos. Entonces, diferenciemos un poco, pongámonos más exigentes y me parece... ¿En dónde se financia solo el cine? ¿En dónde? No, porque hablemos de eso, digo, ¿en dónde se financian solo los museos? ¿Quieren cerrar todos los museos? ¿Mandamos todo nuestro acervo cultural a guardarse? ¿Hacemos eso? Porque si ustedes me dicen, este chico no está comiendo, este chico no está yendo a la escuela porque no hay plata, entonces no podemos mantener abierto el Museo Nacional de Bellas Artes, yo digo sin dudarlo, vamos a darle de comer al chico. Pero eso no quiere decir que no nos hace mejores tener museos. Por el contrario, nos ayuda, nos engrandece. La cultura es parte de lo que somos como sociedad y no lo somos solo individualmente. Que el Estado nunca invierte. Es imposible concebir la inversión desde el Estado. El Estado siempre gasta. ¿Por qué? Porque la inversión es un proceso justamente de mercado donde los socios que van a encarar una inversión ponen recursos de su bolsillo, que les ha costado mucho y ha sido derivado de un éxito que han tenido frente al mercado también, y lo exponen para otra aventura, digamos, comercial, que trata de beneficiar a sus congéneres para beneficiarse uno. El Estado siempre gasta, juega a la inversión
extrae recursos coactivamente de otros para gastar. Entonces, por eso digo que consume siempre capital, porque lo que ya el mercado asignó al bicicletero, al de la cámara, al de las sillas, al del proyector y demás, le está arrancando recursos que ya asignó el mercado en esa dirección y lo está llevando para poner una pirámide en la plaza principal del pueblo, para ser extremos. Por supuesto, distinto es la cuestión de la educación y la cultura, que son valores importantes y nadie niega con eso, justamente porque creemos que son valores importantes, hay que sacarlos del plano del Estado, porque generalmente no solamente es moralmente malsano, porque extrae recursos de nuevo del bicicletero, el sastre y demás, sino también desde el punto de vista de los incentivos, crean las peores películas. Entonces, como todo, como el verdulero, el que hace camisas, se tiene que someter al rigor del mercado, y ahí está la prueba de si es una inversión o es un gasto. Y no importa que después de rédito, si encima da pérdida y tiene las camisas que son una porquería, peor no puede ser el caso. Friedrich Bastiat, economista francés, que se los recomiendo, pues extraordinario, pluma muy mordaz y siempre le apuntó a los sofismas del socialismo, sobre todo el tema del comercio exterior y demás, decía lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es eventualmente alguna película que puede ser buena del Inca. ¿Estás viendo que es una película? Bueno, bien, a la gente le gustó y demás. Lo que no se ve es lo que corroíste toda de otras películas, otros sastres, otras actividades que le sacaste recursos para eso. Entonces, el mercado que se lo demoniza siempre es la gente, somos nosotros que ofrecemos bienes y servicios para subsistir a otros, mejorando la condición de otros. Es la única forma, a través también de las señales de precio, para asignar los recursos correctamente. Es la única forma que tenemos. Por eso es tan delicado, y yo siempre insisto, que venimos del agua salada y las piedras, muchachos. Venimos de la pobreza más absoluta. Y el estar en esta situación hoy, con techo, que no nos llueve, y las cámaras y el audio, y poder hacer una comunicación telefónica en línea a Canadá, es debido a que hemos tenido mucho cuidado en cómo asignamos y le dedicamos trabajo para el ahorro y la inversión. Yo lo ilustro siempre con una cosa media de Bastiat, que lo ilustraba con el tema de Robinson y Viernes, lo lleva al tema del naufragio y una isla, que es una cosa más simplificada, que lo ilustra muy bien. ¿Cómo es el proceso de ahorro e inversión? Bueno, estamos con Sabrina, quedamos náufragos en una isla y ¿qué hacemos? Cero capital. Y bueno, tenemos que morfar. Bueno, calculamos que si comemos 3 cocos entre los dos todos los días, subsistimos, por lo menos subsistimos. Y vamos a estar las 24 horas raspándonos todas las piernas, subiendo a las palmeras y bajando cocos con los dientes, porque ni siquiera tenemos un cuchillo. Y vamos a bajar 4 cocos por día, suponete. Comemos 3, vamos a ahorrar 1. Al tercer día vamos a poder comer sin necesidad de buscar la comida. Podemos tomar vacaciones y descansar, pero son vacaciones carísimas. Tuvimos la posibilidad de ahorrar por los 3 cocos que sacamos adicionales de estos 4 de todos los días para no tener que asignar tiempo en buscar comida y por ahí, con unas algas, hacer una red de pescar, que es un elemento de capital. O pulir una piedra para tener un cuchillo y abrir los cocos y comerlos más rápido. Eso es mejorar la calidad de vida. Bueno, ese proceso que vemos ahora en la cosa fascinante que es la modernidad y los edificios y los aviones que toman vuelo, y no se puede creer esas toneladas que no se caigan desplomadas, es debido justamente a tener cuidado de no decir que el Estado invierte, porque esa es la mejor forma de desandar ese camino. Y lo hemos hecho, llegando a tener que en el salario marginal más afortunado es de $100 en la Argentina, es porque nos hemos consumido capital. Celebro este momento histórico que nos ayuda que nos da el escenario para tener discusiones entre liberales. No, estamos en época de las cartas quijotanas entre Alberdi y Sarmiento, discutiendo diferentes visiones del liberalismo, en donde está claro que hay un liberalismo más centrado en lo económico y otro liberalismo más centrado en lo político, en lo social y en lo cultural, que todos son liberalismos que comparten la centralidad del individuo y que acá dimos en un punto que me parece súper interesante y por eso me animo a retomar la palabra, que es la pregunta inicial: ¿cuál es el rol del Estado?
Y así como en la Argentina, en la crisis del liberalismo y en el comienzo del populismo, lo que tuvimos fue una inversión de las inteligencias liberales y aquellas ideas de Sarmiento, de Mitre, de Roca, de Alberdi, pasaron de ser buenas a ser malas, a ser el cuco, a ser todo lo contrario a lo que debía hacerse. Yo a veces, al escuchar esto, digo, el Estado kirchnerista es horrible. Y yo ahí no tengo ningún matiz que hacer. ¿Por qué? Porque es la figura del papá Estado, que todo me lo resuelva el Estado. Y eso está mal. Nos lleva a donde estamos hoy, sin duda, y lleva a autocracias, y lleva a regímenes totalitarios, lleva a la pérdida de libertades de todo tipo. Pero eso no quiere decir que el Estado es malo per se. Ese Estado es malo. Y yo cuando te escucho a vos, Berti, digo, a veces tiendo a pensar que vos crees que todo Estado es malo y que hay que eliminar todo el Estado. Y yo ahí quiero hacer un punto, porque yo no digo, como liberal no estoy de acuerdo con eso. Yo creo mucho en tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. No quiero demonizar al mercado como se lo demonizó en Argentina durante tantas décadas, pero tampoco quiero hacerle la otra cara de la moneda del kirchnerismo. Quiero hacer otra cosa, diferente, superadora, que no se trate de borrar lo otro para hacer lo contrario, sino pensemos en un Estado que nos sea útil, que no esté al servicio de sí mismo, sino al servicio de los ciudadanos. Y creo que ahí no vamos a estar tanto discutiendo sobre Estado sí o Estado no, porque el Estado nos va a servir. Bueno. Muy bien, vamos a preguntar. ¿Hola? ¿Se escucha? Pregunta. Sí, que el tema de educación y cultura como ejes centrales en una sociedad también, pero el problema es cuando se dejan esas herramientas a futuro, que ya no esté un Javier Milei, no haya liberalismo, no tenga referentes tan fuertes, dejar esas herramientas a disposición de alguien que pueda tomarlas erróneamente, retomar este Inca, por ejemplo, que es gigante, que es enorme. ¿Cómo se puede garantizar dejar esas herramientas tan grandes a disposición de alguien que venga posteriormente? No, muy cortito, es con la batalla cultural. La batalla cultural, las ideas son los que mueven al mundo. Y esto incluso que es legítimo la posición de los liberales. Hay liberales que creen en el Estado mínimo y liberales que creen en el autogobierno, la ausencia del Estado, que se los recomiendo incluso como ejercicio institucional, intelectual. Walter Block, Murray Rothbard, es fascinante, van a encontrar cosas que no van a estar de acuerdo, pero es un ejercicio donde el punto es, si creemos que el Estado es el monopolio de la fuerza, que en definitiva necesita coactivamente extraer recursos para el bien de nosotros, suena mal eso. Entonces el Estado mínimo termina siendo un tema de grado, pero la misma naturaleza que el socialismo. Es un poquito nada más, pero es la misma naturaleza. Y con esto, ojo, no soy de los liberales que dicen, no, que los minarquistas son parte del problema. No, yo creo que somos una familia. De hecho, Rothbard le ha dedicado libros a Mises, que ha sido su maestro. Y no hubiera habido un Rothbard si no fuera por Mises. De manera que comulgo con esa idea de Sabrina, de un debate amplio y entender las distintas posiciones y los distintos matices. Y aprovecho también para decir que creo que el liberalismo es una cosmovisión y es un paraguas. No se puede, papá se refiere siempre, me resuena la cuestión de que el liberalismo no se puede cortar en gajos. Y soy liberal en lo económico, pero no en lo político. No, el liberalismo no se divide en las distintas posiciones, es justamente el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Es una cosmovisión y lo bueno que tiene que no es una ideología, porque la antítesis de la ideología es el pensamiento crítico. Entonces, cuando hablas de ideología, a mí no me gusta la ideología liberal. No es una ideología. La ideología eventualmente era el marxismo, que decís, esto es lo que hizo Marx. Y de ahí no se va a mover nunca. El liberalismo es la cosa popperiana de estar siempre en ebullición y decir la posición que tenemos hoy, mañana puede ser distinta. Lo cual no quiere decir que sea un relativismo moral, ni epistemológico, ni nada. Es simplemente que evolucionamos en este camino y en este misterio, como digo yo, de la búsqueda de la verdad.
¿Quién más está? No quiero generar cizaña, pero te quería preguntar qué opinabas del CONICET, porque Sabrina trabajaba ahí, pero no había... ¿Puedo contestar? ¿Ah? ¿Puedo contestar? No, por supuesto, nada personal. Vamos a hablar del CONICET. Esto es igual que lo del Inca. No es estar en contra... Claro, no es estar en contra de la investigación científica. Siempre nos ponen en ese lugar. Pará, justamente porque creemos importante la investigación científica, lo tenés que sacar del plano del Estado, que lo que pasa con esas cosas es también, que además es una cosa discrecional y llevar a también intereses políticos, se está perdiendo la oportunidad básica y fundamental que tiene que pasar cualquier proceso, que es por el proceso de mercado. Entonces, si vos la investigación científica la tenés descentralizada en el tema de universidades, en el tema de ONGs, fundaciones, laboratorios, etcétera, necesariamente ahí se ponen los recursos del bolsillo de la gente y van a estar bien focalizados. Hay gente que te dice, bueno, no, pero pará, la investigación básica siempre la puso el Estado, ningún privado lo va a hacer. Pará, hoy está totalmente deprimido porque lo hace justamente el Estado. Y por supuesto vamos a estar de acuerdo en las investigaciones del ano de Batman y todas estas estupideces que hay que sacarlas, igual que las películas malas del Inca. Eso creo que hay un punto común, denominador común que estamos de acuerdo. Yo lo que digo es vamos más al fondo. Hay que sacarlo de ese plano, justamente por la investigación científica. Hoy que está a ciegas en un comité de burócratas, incluso en este caso de científicos, que pueden ser los mejores. Yo les confío algo, yo soy muy amigo de Oscar Cingolani. El padre de Oscar fue presidente del CONICET y él cree en la existencia del CONICET. Y discutimos sobre esto. Ha hecho una experiencia, un carrerón en Estados Unidos, está en la Johns Hopkins, médico que estudió en La Plata. Y él dice, no, pero no sabes lo que era mi padre respecto a eso. Hacían los comités para ver qué iban a investigar y los sacaba todos corriendo. Incluso en la investigación básica pedía, a ver, contame un poco, sé que es un horizonte bastante ambiguo, pero contame... Investigación básica, ¿hacia dónde vas con esto? Y los bochaba todo y lo tenía sonando. Bueno, uno diría, ese es el mejor de los casos, pero es mucho mejor si se somete al criterio de la valoración del mercado y descentralizado, en vez de ser un comité de científicos y lo mismo del Banco Central, que pueden ser los mejores economistas, los que creen en los mejores valores y demás, pero desde el comité político, decir cuál es la oferta monetaria es una locura absoluta que nos hemos acostumbrado. Entonces el problema, yendo al tema monetario, es la locura es tener Banco Central, no cerrarlo. Bien. Vamos a avanzar con 2 preguntas. Eventualmente Sabrina va a aprovechar para contestarte a vos, no a las preguntas. Eso es lo que va a hacer. Pero bueno, avancemos. El Estado en algunas ocasiones que los costos superan que la ganancia superan a los costos. Entonces, como que eso es en cierto sentido, una justificación para que el Estado pueda proveer la educación, en el caso de los extranjeros, o, por ejemplo, en el Inca, una película que generó mucho dinero, entonces se puede justificar. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿dónde queda el punto moral en el sentido de que, por más ganancia que tenga, por ejemplo, no sé, el Titanic o Avatar, la mejor película que se haga, ¿qué tiene que ver la productividad con lo moral que está implícito en eso? En el sentido de por qué yo tengo que, con mis impuestos, pagar algo que por más productivo que sea y por más bueno que haga, que se está aplicando a través de una injusticia que es sacarme los impuestos para mí para pagarle a otro. Moral. Es la primera vez que entró la palabra moral en esta... ¿Sí? ¿No hablaste de ética? Perdón, pensé que habías hablado de ética. Lo digo porque los acercamientos que tuvimos hasta ahora del Estado tienen que ver más con la cuestión económica, financiera, porque el INADI es una institución que nació con un objetivo que nunca se cumplió, que nació con una independencia que nunca tuvo o que tuvo muy poco tiempo del 2000 para acá, y que no funciona y que hay otras instituciones dentro del Estado que sí cumplen esa función. Entonces, cerrar el INADI, absolutamente sí. Cerrar el CONICET. El CONICET funciona mal y no es algo que lo digo yo
habiendo sido investigadora del CONICET o que lo puede decir cualquiera. Todos sabemos que el CONICET funciona mal. Los sueldos de los investigadores son sueldos muy bajos, los subsidios de las investigaciones no alcanzan para investigar porque venimos de una decisión de populismo científico que es darle a cada uno un cachito. Y darle a cada uno un cachito significa que haya miles de becarios, miles de investigadores, todos mal pagos, miles de subsidios que no alcanzan para investigar y una fiebre de producir y de publicar artículos de baja calidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho, no importa la calidad. Pero pensemos las cosas. Que algo esté mal hecho no quiere decir que no sea mejor reconvertirlo. Cuesta mucho más trabajo, es mucho más esfuerzo. Pero tal vez vale la pena, y con el sistema científico yo estoy segura que vale la pena, porque estamos en el siglo XXI y porque podemos aprender de lo que la ciencia nos dio en el siglo XIX y en el siglo XX y cómo se produjeron los avances científicos. Si existen los mecenas hoy en día, sí existe una suerte de mecenazgo al que podemos contar, pero también para mí, de nuevo, que no creo que el Estado sea el cuco, sino que creo que hay que tener un Estado inteligente, una forma de pensar estratégicamente qué país queremos es dirigir el conocimiento científico a determinado grado de desarrollo. Si nosotros pensamos cómo podemos mejorar la productividad del campo a partir de investigaciones científicas que hacen que, por un lado, la cosecha crezca más rápido y sea de mejor calidad, y por otro lado, tener imágenes satelitales que nos permiten que no se pierda o tomar precauciones ante algún tipo de fenómeno climático que, de no saber que se va a producir, arruinaría todo, son avances científicos cuya traducción es económica. Entonces, es fácil demonizar, es fácil cerrar, es muy fácil cerrar, es mucho más difícil estudiar cada situación y cada institución en particular, ver qué funciona bien, ver qué funciona mal e intentar hacer que funcione bien. Hoy en día, por ejemplo, el sistema universitario en muchas facultades apropia impuestos y ofrece carreras que muchas veces tienen muchísimos más gastos y más docentes que alumnos, y mucho más que alumnos egresados. Básicamente, si el Estado es capaz de dar una respuesta adecuada a los cambios que necesitan las generaciones para educarse ante la evolución de los procesos productivos, y si no, sería mejor que se subsidie la demanda de educación en vez de la oferta. Bueno, para decir que una oferta educativa o de limones o de camisas es la mejor, solamente se puede saber si está en un mercado competitivo. Y el Estado, la educación estatal, al estar conectado con intereses políticos, está de espaldas a la gente, sigue intereses políticos. O al menos está desactualizado y no está manejándose por sistemas subóptimos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos cortás digamos, el flujo a la oferta y decís, no, para ahora les voy a dar a la demanda, a la gente que elija la universidad, automáticamente le cambiaste los incentivos a la educación estatal. Bueno, yo más que una pregunta quiero dar una respuesta. El Estado y la cultura no necesariamente tienen que estar siempre de la mano. Podemos dar, por ejemplo, el caso de Eduardo Costantini, que ha apoyado el MACBA, que lo ha fundado, la señora Fortabat, que ha creado su fundación. Sin ir más lejos, podemos nombrar una película, El secreto de sus ojos, ha sido financiada también por privados y ha tenido un éxito inconmensurable, digamos. Más allá de eso, podemos hablar afuera. En España, el Museo del Prado está financiado también por privados en su mayoría. El Museo del Louvre también. La Fundación Telefónica también financia aspectos culturales tremendos para lo que es España. Por otro lado, la Fundación Botín también. Entonces,
Podemos ir todavía más lejos. En Italia los Medici fueron quienes financiaron lo que es Florencia hoy, no el de Estado. Entonces, simplemente quería dar esa respuesta. No soy experta en el tema, pero creo que es un error conceptual, digamos, considerar que el Estado tiene que estar ligado siempre a la cultura. Obviamente sí puede ser un aporte, pero no. El privado también ha hecho y mucho. Yo quería preguntar más que nada si la concepción esta que tiene la diputada sobre las respuestas que dio del INCA, también del CONICET, no se apartaría un poco de lo que es liberalismo, porque más allá de que la producción sea buena o no, una investigación sea buena o no, ¿por qué el Estado tiene que decidir en qué voy a gastar yo? Está avasallando ya mi libertad, mi derecho de propiedad. O sea, puede ser una producción que sea muy buena, pero que a mí particularmente no me genere interés. ¿Y por qué el Estado tiene que decidir en qué voy a gastar yo mi propiedad? ¿Por qué el Estado tiene que decidir qué voy a investigar? Y si son esas investigaciones tan necesarias, un sector de la actividad privada va a tener el interés y la va a financiar. ¿Por qué el Estado tiene que estar por detrás? ¿Por qué tengo que poner yo? Por más buena, no es necesaria que sea mala calidad de producción o de investigación, pero quizás a mí no me interesa. ¿Por qué el Estado tiene que decidirlo? ¿Qué superpoder o por qué el Estado es superior a mí para decidir en qué voy a gastar? Esto. ¿Vos sos liberal? ¿Por qué vos como liberal tenés que definir si alguien es liberal o no es liberal? Porque es lo que hiciste. Porque es lo que hiciste cuando dijiste cómo puede convivir tu mirada sobre CONICET o sobre el INCA o sobre muchas otras cosas con el ser liberal. Y yo no pongo en duda que vos sos liberal, pienses lo que pienses, si vos te identificás con la centralidad del individuo por encima de una visión colectivista. Y yo estoy absolutamente segura, como liberal, de que existen diferentes liberalismos con matices múltiples. Y que algunos tienen miradas más radicales, como los que planteás vos, en donde no hay una consideración del uso social de las cosas. Y otros liberalismos, sin dejar de ser liberalismos, y pido acá el esfuerzo de, como liberales, ser también amplios, tolerantes, plurales, recordar cómo nace el liberalismo, ¿no? El liberalismo nace justamente sacándole el poder a quienes eran los únicos soberanos, los reyes absolutistas, devolviéndoselo a los individuos, y en ese devolver el poder lo que hay es un conjunto de valores que terminan después. Te doy el título de otro tema en el que yo laburo un montón y que tengo definitivamente una visión liberal, y que muchos van a decir no existe una visión liberal en derechos humanos. Por supuesto que existe, y por supuesto que existe porque tiene que ver con el nacimiento del liberalismo. Entonces, tu pregunta yo no la puedo responder básicamente porque vos lo que me dijiste es cómo te podés considerar liberal pensando lo que pensás, y mi respuesta es, yo sé que soy liberal, sé que lo que escribo tiene toda una biblioteca de liberalismo en la cual se inserta, y me parece muy poco liberal andar con el dedito preguntando si alguien es liberal o no es liberal, porque tiene posiciones diferentes a la de uno. Se puso tensa la cosa. Me parece, bueno, trato de poner paños fríos. Sí me pareció que pasó... Sí me parece que pasó muy buenos datos respecto a esfuerzos que algunos yo desconocía, respecto de los esfuerzos de privados que mantienen, con lo cual no es que el Estado mantenga la cultura o es la nada misma y desaparecen las pinturas y las Giocondas. De hecho, yo agrego una cosa más, y en línea con lo que estamos haciendo del ejercicio del naufragio, que estamos con los cocos, imagínense en esa situación de ser tan pobres que no nos podemos dar el lujo de hacer cultura, porque tenemos que subsistir. Entonces, cuando es un país pobre, eventualmente una de las cosas que se sacrifican, lamentablemente, es la cultura.
No es porque tener un Estado que te financie la cultura con el pequeño stock de capital que va formando para subsistir, lo dedicás en pinturas, es una locura absoluta. Perdón, no contesté la pregunta anterior sobre cultura y quiero contestarla. Primero, los Médicis eran el Estado. Para la concepción que había en ese momento, perdón, me sale la historiadora de adentro, entonces no eran solamente mecenas, eran quienes gobernaban y quienes tenían ese papel de desarrollo en Florencia. Pero más allá de eso, veamos incluso en todos los ejemplos que diste sobre, yo nunca dije que no existiera el privado en cultura. Lo que digo es que lo que no existe son países en donde la cultura es impulsada solamente por los privados, y es diferente. Es diferente. Por supuesto que existe el privado, pero después vayamos a ejemplos concretos. Muchos de los privados que vos mencionaste, museos existentes, aplican a mecenazgo todos los años. Tienen mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Mecenazgo cómo se paga? Con el impuesto que pagamos los porteños. Entonces, ahí es financiamiento 100% privado o es financiamiento público-privado. Donde se construyeron algunos museos, fueron lugares cedidos por el gobierno nacional, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se le dio un pedazo de tierra. Entonces, ¿son construcciones 100% privadas o también son empresas público-privadas que se dieron para fomentar la cultura? Entonces, me parece que ahí estás abriendo una puerta que es súper interesante. Yo nunca dije que no existe la cultura privada, lo que digo es, no existen los países que tienen un acervo cultural importante que no tienen financiamiento público. Y por otro lado, en estos ejemplos que vos diste, en todos encontramos una parte de financiamiento público, incluso en Fortabat, que es el caso más extremo de privado. Sí. El producto. Le pregunto, hacia el futuro, con una visión de largo plazo, ¿es conveniente dejar la política cultural y la política educativa, por ejemplo, al óptimo del mercado? Usted dio el caso de Alemania. Alemania financia cultura, financia mucha cultura y está con un objetivo de política cultural, que es recordar el Holocausto, recordar el nazismo de manera crítica y tener memoria. ¿Qué sucede si en Argentina, dentro de 50 años, porque el mercado lo decidió y el óptimo para el mercado era que nadie sepa, que nadie se eduque sobre el terrorismo de Estado, que nadie se eduque sobre los unitarios, sobre los federales y sobre la construcción del Estado argentino? ¿Sería el óptimo? ¿Esto es óptimo hacia el futuro argentino? Preguntas cortitas. Pero, ¿por qué asumimos esto del todo o nada o la falacia ad populum? Decir, todo el mundo lo hace y en ningún país del mundo existe. Esto pasa también con el tema, volviendo al tema monetario del Banco Central. Bueno, todos los países tienen Banco Central. ¿Qué carajo tiene que ver? ¿Qué sé yo? El tema de la financiación. Estás diciendo, si no lo financia el Estado, la concientización de lo que era el nazismo no va a existir. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos el Estado, que es un grupo de gente igual que nosotros, que nos diga qué es lo que tenemos que estudiar, qué es lo que tenemos que aprender y qué es la cultura para ellos y lo hace obligatoria y financia? Por eso se decía el tema moral. Hay un tema moral implícito, que cuál es el fundamento moral para que nos arranque recursos para decirnos qué es la cultura, hacerlo obligatorio, con fondos de otros. Entonces, si creemos que la educación es importante, dejemos de ir a cócteles y hablar de la educación y pongamos, digamos, el esfuerzo y los recursos en la educación y no estemos esperando siempre del Estado, que lo hace mal y con malos incentivos. Entonces, creer que la cultura, los museos y demás tienen que estar financiados por privados de acuerdo al orden de prioridades que la gente quiere. Porque si piensan como vos que la cultura es importante y la cuestión del nazismo, recordarla, el Holocausto y más es importante, bueno, si hay adeptos vinculados a eso, eso va a existir. Pero ¿por qué lo vas a imponer? Esa es la cuestión que hace el Estado necesariamente. Entonces cada uno va con su historia y la verdad que se tocó acá el tema de izquierda y conservadores. Y pasa con la cultura también y con la educación. Que se agarra y se dice, el izquierdismo viene en la educación y está con la educación sexual integral y todo esto es disparates de la Agenda 2030 y todos se nos paren los pelos de punta. Ahora resulta, imaginemos un gobierno que gana una elección y es un gobierno conservador. Se va al otro extremo y ahora impone la cultura de la familia y una serie de cosas. Y lo que se trata es tener la libertad para educarse como uno se le dé la gana. Eso es lo más importante, digamos. Por eso digo el mercado y subrayo la cuestión de que el mercado no es
algo raro, extraño y maligno, somos nosotros. Entonces, si creemos que determinados valores culturales y que la Gioconda es importante y es prioritaria, porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, lo vamos a tener en los procesos de mercado. En vez de consumir recursos porque el Estado extrae recursos productivos del sector privado y lo asigna a la Gioconda. O sea, son... Bueno, yo quiero aclarar que el 80% de los docentes de la provincia de Tucumán lo han votado a Milei. Entonces la pregunta sería, ¿cómo le respondemos a un docente que hoy está cobrando 240.000 pesos, que se levanta todos los días temprano a la mañana, tiene que recorrer a veces kilómetros, pagar boletos de 5.000 pesos diarios, que ha recibido adoctrinamiento durante mucho tiempo y que, por ejemplo, el día de hoy nos han mandado a pintar las escuelas? A los docentes acá en la provincia de Tucumán nos han mandado a pintar las paredes, los pizarrones de las escuelas. ¿Cómo le explicamos a ese docente que este mes ha recibido 100.000 pesos menos de sueldo y que desde el mes de octubre no tiene ningún tipo de aumento en esta provincia? Que recibe todo el tiempo la presión de los gremios que están manejados por el gobierno provincial, por el gobernador Jaldo, y que quieren que los docentes salgamos a la calle en contra del gobierno de Milei. ¿Cómo les respondemos que el gobierno va a destinar dinero para el INADI, para otras instituciones, cuando no hay dinero para la educación? Ya que estamos hablando de reducir los costos del Estado, si hay algún proyecto para bajar el número de diputados nacionales, 257 diputados en un país con 45 millones. ¿Cómo planean ustedes hacer que en el territorio y en las zonas vulnerables el liberalismo también sea una realidad? ¿Cómo se llega a eso? Me parece muy importante la pregunta sobre el salario docente. La realidad es que para responder eso también tenemos que entender cómo funciona el gobierno del sistema educativo. No se escucha. El gobierno del sistema educativo, desde la reforma de los 90, hizo que los docentes y las docentes sean empleados de la provincia. Por eso también tenemos realidades muy desiguales. Vos hablás en Tucumán de 200.000 pesos, en la ciudad de Buenos Aires un docente que tiene 40 horas semanales está ganando a partir de las paritarias actuales 820.000. Hay una enorme diferencia. Entonces ahí hay cuestiones provinciales que tengo que linkear, porque me parece muy bien preguntarnos sobre la realidad de los diputados nacionales, cuánto ganamos, cuántos asesores tenemos, si se puede achicar el número. Me parece súper bien, es una discusión muy necesaria, sobre todo porque la política no está dando resultados positivos a la vida cotidiana. Entonces entiendo perfecto que se vea que somos un gasto innecesario. Pero parecido a lo que pasa con el sistema educativo. Ok, Nación, estamos en Tucumán. Perdón, hay pocas provincias, una provincia, que sea tan escandaloso el gasto político, legislativo, como en la provincia de Tucumán. Lo que ganan los diputados provinciales, lo que ganan los senadores provinciales, la cantidad de asesores que tienen, los gastos que tienen paralelos que no tienen que rendir, son una barbaridad. Y la realidad de esto, déjame contártelo, en el Congreso Nacional, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, pero en el Congreso Nacional muchas veces es considerado un castigo para muchas personas de diferentes provincias ser elegido diputado nacional, porque tienen recursos muchísimo más escasos que si fuera diputado provincial, legislador en la ciudad o incluso concejales que ganan más que los diputados nacionales. Entonces yo estoy re de acuerdo con tener toda esta discusión, pero veamos a dónde enfocamos nuestra atención, porque también hay límites y me parece que es parte de lo que también está planteando hoy Milei.
Digo, el esfuerzo lo tiene que hacer Nación y lo va a hacer Nación, pero también lo tienen que hacer las provincias, porque nosotros lo que tenemos es un Estado pobre, deficitario, quebrado y muchas provincias que han venido teniendo superávit. Entonces ahí, la pregunta sobre federalismo, tengamos discusiones serias, usemos estos años en donde tenemos la posibilidad de cambiar profundamente la realidad de Argentina para entender que si nosotros vamos siempre a reclamar al Pisurno, a la ciudad de Buenos Aires por problemas docentes, cuando el Ministerio, hoy Secretaría de Educación, su presupuesto prácticamente es universitario para las universidades nacionales y después hay un poquitito en evaluación y un poquitito, pero es así, es básicamente universidad. Entonces, miremos hacia donde reclamamos y usemos a la Nación para apoyar esos reclamos, porque obviamente son justos y hay que terminar con esa injusticia, como también la injusticia de que dependa de los chicos cuántos días de clase tienen de su código postal y que si nacen en determinada provincia, en vez de tener 180 o 190 días de clases, van a tener 60, porque eso es lo que está sucediendo. Entonces, trabajemos un montón porque hay muchísimo para cambiar, pero necesitamos cambiar el sistema desde adentro. ¿Qué opinamos ahora del paro docente que va a empezar el lunes? Porque, de nuevo, que los gremios estén sentados en las mesas de negociaciones salariales a mí me parece necesario. Que los gremios decidan sobre política educativa me parece una barbaridad. Los gremios estén parando en lugares en donde la paritaria ya está cerrada y aceptada en solidaridad con, es decidir que el centro de la educación no son los chicos. Y me parece que ahí hay un error garrafal. Entonces, hablemos de los salarios docentes, hablemos de la formación docente, hablemos de la calidad de la educación, midamos aprendizajes y reconvirtamos todo el sistema. Y por supuesto lo que hay que hacer no es solamente mejorar el salario docente, hay que volver a prestigiar a los docentes, porque fueron personas que en la Argentina tuvieron un rol determinado y hoy están absolutamente ninguneados. Y eso se hace mediante los salarios, pero también se hace mediante el respeto que se tiene que construir. Bueno, querían preguntarte, pues, ya para cerrar, cómo desde el Congreso, creo que era tu pregunta, Federico. Desde el liberalismo en el Congreso, ¿cómo piensan ustedes el ejercicio pragmático de ser gobierno? Pero a mí me preocupa que en el ejercicio práctico del Congreso no nos quede el aporte y que volvamos a caer en lo que pasó después del macrismo, que vino el kirchnerismo y pudo continuar absolutamente con todo lo que traía. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos y todas estas cosas que nos estamos enterando hoy, que básicamente son cuestiones que se ocultan, entonces la falta de transparencia es lo que permite que todo siga como viene. Entonces, desde el punto de vista práctico, el aporte que ustedes pueden hacer para que, terminado el gobierno, puedan o no continuar, el país realmente consiga cambiar el rumbo. Bueno, justamente lo que se trata, me parece a mí, contra el populismo. Porque podemos calcular, y hubo una pregunta ahí también de las tres preguntas esas, además del tema de bajar el número de diputados que acabamos de aterrizar, recibimos el tema de las bases y demás, con lo cual no podemos poner foco en todo, pero yo estoy 100% de acuerdo con eso, de bajar eso e incluso hacerlo una cosa como era en 1900 ad honorem, y que sea una cosa que se busque en trabajo, pero que sea realmente ad honorem. Pero que sea realmente ad honorem, porque es un proceso largo donde hoy tenés asesores, donde terminas tener comisiones, y es tan absorbente y tanta, como digo yo, tanta grasa y tanta merma de la inutilidad que te hace que al final la dedicación sea una cosa media full time. Entonces, si se bajara la cantidad, si bajás el tema de cómo está pensado todo, hasta de las sesiones interminables y todo, tendría que ser una cosa expeditiva donde se legisle lo menos posible, porque eso se trata. Hay gente que viene con carta de presentación. Bueno, yo presenté 170 proyectos, y digo, seguro deben ser un horror todos, porque generalmente los últimos 40 años han sido en contra de la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley. Entonces hay que desandar ese camino y sacar leyes, porque tiene la concepción el legislador que tiene que a cada paso del ciudadano, si se crea una actividad, legislarlo.
para grabarlo, para controlarlo, es una enfermedad del Estado fenomenal. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es primero batalla cultural y de vuelta, no hay otra forma. Y bueno, pero es un proceso lento. El otro día escuché una frase espectacular, y cierro con esto, respecto del trabajo que hay que hacer todos los días, ¿no? Y que hemos desatendido ese trabajo durante mucho tiempo. Bueno, tomemos el punto de partida ahora. Toda gran travesía empieza por un primer paso. Y en Instagram vi una frase que era un proverbio chino, me pareció buenísimo. Dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Yo sé que garpa acá mucho de decir que está buenísimo que los diputados laburemos ad honorem, pero la verdad es que tengo respeto intelectual por lo que quiero proponer una conversación sincera. Es un trabajo ser diputado, es un trabajo reunirse con los diferentes sectores de la sociedad para entender sus intereses. Es un trabajo ponerse a estudiar todas las legislaciones que nos traban para, coincido, lo que necesita más la Argentina, derogarlas. Pero es un trabajo el que se hace en las comisiones. Y si vimos algo, y acá no quiero pegar un palo innecesariamente, pero me parece necesario decirlo, el trabajo del legislador no es tan fácil, el Congreso no es tan fácil, y yo espero que el gobierno deje de subestimar esto, porque le acabamos de chocar con una ley que todos queríamos que saliera. Entonces, entendamos que si lo tomamos como un trabajo, que yo conozco un gran número de diputados que lo hace, que estamos todos los días ahí, que están también en su territorio y que están estudiando los temas y tratando de mejorar la realidad. Si no cobramos, mi pregunta es, ¿qué somos todos ricos como en el siglo XIX? ¿Solo aquello que se llamaba la oligarquía puede gobernarnos? ¿Solo los que tienen suficientes recursos como para no necesitar vivir de su sueldo pueden llegar a ese lugar? A mí no me gusta mucho un sistema en el que solamente los ricos pueden legislar. La verdad es que no quiero eso. Y por otro lado, también lo pongo en otros términos, de los que no somos ricos, de los que somos clase media. Yo hago política desde hace 2 años, antes era profesora universitaria, era investigadora, dirigía una maestría, trabajaba en una ONG, hacía muchas cosas, les aseguro que ganaba más plata de la que gano ahora, pero no importa eso. El punto es, tengo una hija, soy viuda, como todos los días. Si yo no tengo un sueldo por ser diputada, ¿qué voy a hacer para recibir dinero? Porque yo voy a tener que seguir comiendo, mandando a mi hija a la escuela y pagando las expensas. Entonces, yo sé que suena muy lindo que trabajen ad honorem los diputados. Pidamos que los diputados hagamos bien nuestro trabajo. Pidamos que demos soluciones a los problemas de la ciudadanía. Todo eso es súper legítimo, pero pensemos también cuando decimos algo rápidamente como que sea gratis. Digo, yo no tengo ganas de que a mí me pague una empresa y después favorecerla levantando la mano de determinada forma. Quiero pagar de forma honesta las cuentas y poder hacer mi trabajo. Bueno, lo dejamos a Berti que termine porque es la primera vez que nos visita. Como en el Congreso me mencionó indirectamente, no es derecho a réplica, pero solamente no quiero terminar en un tono equivocado, porque estás infiriendo que quiero, digamos, agitar la tribuna y que garpa, y no digo que asumas mala fe mía. Bueno, está bien, la idea que expresé yo, ok. El punto es que tenemos que desandar el camino, y lo que yo me imagino, esto más a largo plazo, si pensamos que es una cosa de honorem con la estructura fenomenal que hoy me doy cuenta que es el Congreso, de las comisiones, a muchas innecesarias, del tiempo que se pierde, la cantidad de asesores y todo, y la concepción esta de legislar a cada paso del ciudadano, por supuesto, es algo full time y necesitaríamos ganar mucho más. Ahora, vamos al tema personal, porque me toca a mí, es muy fácil, hablamos de la clase media. Yo creo que en el sector privado, de hecho, ganaba mucho más de lo que gano ahora. Y esto no lo digo muy públicamente, abiertamente, porque hay gente como el tema de los docentes que ganan 2 mangos y están en una situación mucho peor. Pero la realidad es que hoy, con el nivel de vida que tenía, si no labura mi mujer, yo no me tengo que mudar.
Entonces, vamos a poner las cosas claras y estoy sugiriendo la cuestión ad honorem en el sentido de que si le bajamos la grasa de la cuestión de la cantidad de diputados que son, la cantidad de asesores fenomenales que hay, la cantidad de trabajo que se inventa, que hace una cosa full time que no merece serlo, y solamente nos juntamos como era en 1900, en total 3 meses, digamos, en el año, para unas poquitas cosas y ajustes y legislaciones razonables, no tendría que ser algo que impida. No, déjala, pará. Sí, que cierre Sabrina. Pará, que cierre. No, pero no quiero contestar, quiero cerrar vos, quiero decirte No. Dame. Cerrá vos en serio, decí lo que quieras. Pero quiero decirte una cosa. Pará. Lo que quiero cerrar con esto es que no se imaginen en el presente, porque hoy es una cosa fenomenal y la verdad requiere tiempo y muchas coronarias el Congreso. Entonces la verdad que encima si no te pagan no puedes subsistir. Lo que digo es que si fuera una cosa razonable, chica, como era en 1900, que no existía la cuestión de los anexos y todas estas cosas que tenemos necesariamente fuera del Palacio, sería una cuestión que permita a un tipo que tiene poca guita y bajos ingresos a seguir haciendo la actividad que tiene y dedicarle unas pocas horas semanales al Congreso. Eso estoy diciendo. Quiero correr solo un poquitito la conversación para pensar formas posibles. Hay algunos estados de los Estados Unidos en donde los legisladores estaduales tienen un máximo de proyectos para presentar por año y por mandato. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden mejorar en el camino porque yo coincido con vos que muchas veces hay superproducción de proyectos porque también hay superproducción de observatorios que miden cuántos proyectos metiste y te hacen un ranking a partir de eso, ¿no? Digo, está todo el sistema funcionando mal. Entonces, me parece que está buenísimo lo que, digo, ya que acá somos todos liberales, ya que todos acá queremos cambiar lo que se ha ocupado de sedimentar el Estado argentino durante los últimos 20 años, lo que yo hago es un llamado siempre a ser creativos, porque cerrar y cortar es la decisión más fácil, pero tal vez hay otras que son mejores y creo que vale la pena meter tiempo, cabeza, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a invitar a Maxi Moya a que entregue unos reconocimientos para ustedes, unos libros en homenaje a José Ignacio García Hamilton y unos alfajores tucumanos. Muchas gracias por este debate tan lindo que nos dieron. Gracias al público también. La verdad